Las locomotoras diésel eléctricas de la serie 319, originalmente en 1900, fueron fabricadas en los años 60 por Makosa y General Motors, siendo este último el fabricante de los motores de 1977 caballos que les permitían alcanzar una velocidad máxima de 120 km/h. La serie original contó con 103 unidades entregadas entre 1965 y 1972. El diseño era muy similar a la serie 321 de Renfe, bicabina, aunque 10 unidades tenían un diseño americano con una única cabina de conducción. A partir de 1980, esta serie comenzó a ser desguazada por el rendimiento deficiente de la máquina. Sin embargo, el del motor era muy bueno, por lo que se decidió mantener este y algunos otros componentes, de forma que en 1982 también Makosa construyó 20 nuevas locomotoras aprovechando aquellos. Así surgió la serie 200 con 78 unidades más, un frontal diferente y mejoras en los motores, siendo preparados algunos para circular a una velocidad máxima de 140 km/h. Luego vendrían dos subseries más, la 300 y la 400 entre 1992 y 1993. La nueva Ibertren decidió editar este modelo a modo de lanzamiento de su nueva marca en versión Start, a un precio módico, 75 euros. El resultado exterior, aunque no el mejor, es aceptable y relativamente vistoso, con esos ojos de buey característicos en los laterales. Acompañan su empacado algunos repuestos, como un par de topes, un enganche y unos tornillos para futuras sustituciones, aunque no porta aros de adherencia, pero sí un tríptico con datos del modelo e instrucciones para engrasado, desmontaje y colocación de decoder digital. Su desmontaje es relativamente sencillo, parece que se han esmerado en hacerlo así. Podemos empezar retirando el embellecedor inferior, cuyas pestañas, aquí es donde empieza a hacer agua, pueden cascarse fácilmente, dado que su encaje, de posición única, no es preciso, lo que provocará que luego pueda caerse. Incluso retirar fácilmente los bojes. Desde abajo se observan 4 pestañas de encastre entre la plataforma y el chasis, aunque no es este el camino para retirar la carcasa. Esta sale fácilmente presionando y tirando desde arriba, sin necesidad de soltar la plataforma. Queda así al descubierto una estructura metálica simétrica estilo americano con acceso al motor, lo que nos dejará el conjunto libre para cualquier operación de mantenimiento que queramos realizar sin mayores complicaciones. Incluso sustituir el falso decoder no supondrá mayor problema, aunque habrá que sacudir el modelo un poco. Hasta podremos aflojar la placa base si necesitamos algo más de espacio. En rodadura, sus expectativas iniciales, al igual que en el modelo real, quedan un tanto defraudadas. Su circular en un sentido es aceptable, relativamente fino y suave, pero su enganche a la forma americana, es decir, fijo en el chasis, no en el boje de forma móvil, hará descarrilar a vagones cortos o con cinemática corta en las curvas. De ahí que sea necesario colocar en cabeza un vagón largo o de cinemática larga. Tengamos en cuenta que soporta curvas R1, de acuerdo con su tríptico de instrucciones. Cierto es de agradecer el sistema de apertura y liberación de sus componentes, ejemplo a seguir, con algún que otro pero.
Sin embargo, si cambiamos el sentido de la marcha, el sinfín parece no atacar adecuadamente los engranajes y aumenta sensiblemente el ruido de craqueo, siendo más perceptible aún en las curvas. Una pena, pero esperar que a ese precio de salida su resultado se equiparase al de otras más caras era mucho esperar.